En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues estos días ha estado bastante caliente y así continuará posiblemente. Ustedes no tienen idea lo caliente que se pone la iglesia para la 1:30 de la tarde, que es lo mismo que estar afuera. ¿Y por qué se pone caliente? Pues porque todo el aire se sale por la puerta del sur o del norte. Si llegan 5 minutos antes de la misa, hay que entrar por la puerta de enfrente. Y de ser posible, salirse también por la puerta de enfrente. Hay que pensar un poquito en los demás, para que puedan estar más o menos bien en la misa, ¿verdad? Muy bien, dice la epístola que resistámosle firmes en la fe al demonio que busca a quien devorar. ¿Y cómo nos busca él? ¿Qué es lo que hace con nosotros? Pues lo más simple y lo más común es la tentación. ¿Y qué es la tentación? La tentación no es otra cosa que el poder elegir o el tener que elegir entre dos opciones, una buena y una mala. Por alguna razón vemos que la mala tiene algo de bien y la elegimos. No sabemos por qué, pero la elegimos. Al final siempre sabremos que elegimos mal. ¿Sí? Entonces no hay nadie que nos engañe, simplemente decidimos, tomamos esa decisión porque del mal que elegimos vemos algo de bien. Entonces, ¿por qué escogemos el mal sabiendo que es el mal? Pues ese es un gran misterio. Habría formas simples de explicar por qué lo hacemos. Y una respuesta sencilla es decir que pecamos por debilidad, lo cual es cierto. Sin embargo, también es cierto que nadie es tan débil como para no poder resistir. Nadie puede venir y decirme que no pudo hacer otra cosa. Porque si algo los obliga a obrar el mal sin no poder resistirse, ya no hay pecado. Pero si una vez que ustedes tienen la libertad de elegir otra cosa, ya el pecado está cometido. Entonces, nadie es tan débil como para no poder resistirse. Entonces, si no fuéramos capaces de resistirnos, no habría pecado. No tendríamos elección. Hay pecado porque podemos escoger. En el instante que nosotros podemos escoger, que tenemos libertad para escoger, cometemos pecado. Y sabemos por experiencia que escogemos lo que queremos. ¿Sí? Nadie en absoluto puede decir que no pudo haber elegido otra cosa, a menos que tenga una pistola aquí en la cabeza. ¿Sí? Entonces, si queremos hacer algo, no hay nada ni nadie que nos pueda obligar a querer otra cosa. Entonces, por débiles que seamos, siempre podemos resistir. Entonces, hacemos el mal porque queremos. A veces que en el confesionario la gente me da todo tipo de excusas y de explicaciones. Entonces ahí gasto 10 minutos escuchando, incluso me dan clases de catecismo. Me dicen, fíjese padre, que usted sabe que esto y que lo otro. Toda una explicación como si yo fuera un niño de primaria, ¿verdad? Entonces les he dicho, hay que cortar la paja, ¿verdad? Y me dicen,
¿Cuáles son tus pecados? ¿Sí? Entonces, el estar dando tanta explicación o tratar de justificarse no es obra de la gracia de Dios. ¿Sí? Hacemos el mal porque queremos. Al decir que hacemos el mal porque queremos, es cierto, a pesar de que sepamos que al final de cuentas el mal, pues es mal, no tiene nada de bien. Ahora, ¿cuántas tentaciones o qué tentaciones son producto de nuestro propio obrar o de nuestra propia imaginación? ¿Y qué tentaciones provienen del demonio? Es simplemente imposible distinguir cuáles vienen de nosotros mismos y cuáles vienen del demonio. No es necesario el demonio para nosotros elegir el mal. Elegimos el mal porque queremos. Para elegir el mal nos bastamos a nosotros mismos. Ciertamente que Eva fue tentada por el demonio para cometer el pecado, pero bien, ella podría haber desobedecido a Dios en la presencia del demonio. Es más, ¿quién sedujo a Lucifer en el cielo? Nadie. Su propia libertad. ¿Sí? Entonces, la tentación no necesita del demonio, se basta a sí misma. Entonces, decíamos que posiblemente pequemos por debilidad y Dios sabe que somos débiles y nos cuida como niños. Y San Pablo dice que Dios nunca permitirá que nadie sea tentado por encima de su capacidad. Entonces, la tentación es algo permitido por Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura. Incluso nuestro Señor le dice a Pedro, dice, el demonio los ha reclamado a ustedes para cribarlos. ¿Sí? Ahora, no estamos en manos de un destino ciego, ni estamos a expensas de un mal que puede hacer con nosotros lo que quiera. Dios vela por cada uno de nosotros, de manera que nadie se vea tentado por encima de sus capacidades. Entonces, la tentación que proviene del demonio, en la inmensa mayoría de las veces no se distingue de la que nosotros mismos producimos. Lo que el demonio simplemente hace es producir imágenes, recuerdos en nuestro interior, para ver por dónde nos vamos. Si no nos conoce, pues nos busca la forma. ¿Sí? Entonces, la inmensa mayoría de las tentaciones las producimos nosotros mismos, en el interior de nuestro espíritu. Pero también un demonio o un mal espíritu puede producirlas y comunicárnoslas a nosotros en forma silenciosa. Pero no hay manera de distinguir cuáles tentaciones vienen de nosotros y cuáles del demonio. Entonces, se podría decir que las tentaciones sin causa razonable y que son muy persistentes y muy fuertes, siempre van a ser producto del demonio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tomando en cuenta el hecho de que Dios permite que seamos tentados, primero. Y segundo, dada nuestra debilidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero que no hemos de hacer es dialogar con la idea. Una vez que se dialoga con la idea, ustedes van a necesitar más fuerza de voluntad para resistir la tentación, cosa que casi nunca sucede. Entonces, una vez que hay diálogo con la idea, la voluntad se resquebraja y se debilita. ¿Sí? Entonces, lo primero,
no dialogar con la idea. Segundo, no desesperarse. Sí, no hay que desesperarse. El demonio puede introducir pensamientos, imágenes, recuerdos, pero jamás puede interferir o meterse en nuestra voluntad. Podemos ser tentados de una y mil maneras, ya sea por el mundo, por los demás, por nuestras propias tendencias o por todos los demonios, pero al final nosotros hacemos solo lo que queremos. Ni todos los poderes del infierno pueden forzar a nadie a cometer el más mínimo pecado. Hacemos el mal porque queremos. ¿Y por qué queremos? Porque tenemos libertad. Tenemos opciones. Entonces, ¿qué táctica utiliza más comúnmente el demonio? Pues su éxito en tentarnos radica básicamente en que él estudia cuáles son nuestras posibilidades. Si percibe que una persona no va a cometer un pecado grave, pues la lleva a que cometa un pecado al menos menor. Y así, hasta que nos va conociendo a cada uno de nosotros. Déjenme decirle una cosa. Va a haber más facilidad para la influencia del mal como tentación si nosotros no hemos, como adultos, no me estoy refiriendo a jóvenes o a niños, ¿verdad? Pero si como adultos no hemos sido capaces de poner en orden nuestras emociones y controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos, va a ser casi imposible luchar en contra de las tentaciones del demonio. Si hay tendencia a la desesperación, al desaliento, a la ansiedad, al coraje, a la ira desenfrenada, a la impaciencia, tengan ustedes por seguro que va a ser casi imposible luchar en contra del mal, porque esas cosas el demonio las conoce. ¿Qué es lo que podemos hacer en este respecto? A este respecto, lo primero y lo más importante que podemos hacer es vivir al día. Yo no entiendo por qué tendría que ser tan difícil para ustedes invertir todas las fuerzas de su alma para conformarse con lo que Dios les pide en el momento presente, como si ninguna otra cosa existiera. Yo no entiendo por qué tendría que ser eso tan difícil. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de defendernos en contra del demonio? Pues la primera es la virtud, la fortaleza. ¿Sí? Una persona que juega con el vicio es una persona sin protección sobrenatural en contra del demonio. ¿Sí? Entonces, cuando hay vicios, siempre vamos a estar expuestos a la acción continua del demonio. Si ustedes no tienen idea de lo que Dios los ha protegido a ustedes. Ustedes no tienen idea del trabajo tan grande que su ángel de la guarda hace por ustedes. Ustedes ni cuenta se dan. Porque si Dios permitiera que el demonio hiciera lo que quisiera, ya no estaríamos donde estamos. Ahí tenemos el ejemplo de Job en el Antiguo Testamento. Por eso pedimos en el Padre nuestro, líbranos del mal. Entonces, nuestro Señor, que nos conoce, ha puesto un ángel custodio o ángel de la guarda para que las inspiraciones malignas sean compensadas por las inspiraciones al bien. Además, si uno es tentado
y reza, la tentación debe desaparecer. Es incompatible la tentación con la oración. La oración crea primero una barrera contra la tentación y después Dios nos ayuda para defendernos. Sí, entonces, si nos preguntamos, ¿para qué Dios permite que nosotros seamos tentados? Pues porque Él quiere que ustedes sean fuertes, que tengan fortaleza interior. Y solamente Él permitiendo que ustedes sean tentados, la tentación venga de donde venga, podemos nosotros crecer en virtud. Dios podría haber contenido o haber hecho desaparecer todos los demonios, pero sabían que aunque por un lado ellos causan mucho mal, también son ocasión de mayores bienes. Y ese mayor bien es la virtud. ¿Sí? Entonces, si Dios permite ese contacto del demonio con nosotros, es porque Él sabe el bien que tiene que sacar de eso. Entonces, acostumbrémonos primero a crecer en la virtud, a estar resistiendo desde la fe las acechanzas del mal, a elegir siempre la voluntad de Dios. Si algo tuviéramos nosotros o pudiéramos nosotros aprender y pedirle a Dios en la misa, sería eso: que Él nos ayude a amar su voluntad. ¿Sí? Entonces, al final, solo necesitamos dos cosas para salvarnos, para glorificar a Dios. Primero, su gracia, y segundo, la prueba, la tentación. Si optamos siempre por el bien, amando la voluntad de Dios en todo, siempre obtendremos la victoria y creceremos en virtud. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.